¿Cómo ves, Isma? Bien, mi Merlin. Imprime 5,000 de esta madre. Ellas están bien firmes con esto. ¿Quién dice que el gancho no va a ofrecer el doble, nomás para... Me vale madre que ofrezca lo que se le antoja al perro. Esta es una respuesta para que entienda que nosotros también podemos jugar su jueguito. ¿Cómo la ven? Es una declaración de que los Casillas también están en guerra con el gancho. Así mero. Está bueno, pues. Vamos a volar estos volantes. ¿Y luego qué? Nos vamos a México y le damos cuello a Jaime. Y con ese vato muerto, ¿cómo le hacemos para el hotel de Mazatlán? Entramos al hotel, lo torturamos, lo obligamos a que firme el contrato, nos quedamos con todo y luego lo matamos. Apúntame para esa misión, Diana. Cuenta con eso. A ver, aguanta, prima. Yo te pedí algo. Te pedí que trajeras de la Laura y amiga. ¿Y hablaste con ella? Ubícate, primo. Ahora Laura no es importante. Lo que importa es esto. Los celulares del Memo y el Chata dejaron de funcionar, prima. Sus familias no saben ni madres de ellos. Patrón. ¿Qué? Aquí estamos el Danger y yo a la orden para ir en caliente por la patroncita y la niña. No, Merlín. Aquí te ocupamos nosotros. El mandril se puede quedar con la Tata y con el Isidro. Yo ocupo a mi mujer aquí y a mi hija, a mi lado, a mi casa. Saber que están seguras, ¿me entiendes? A ver, Isma. Yo me ocupo de ir por ellas, Isma. ¿Te puedo hacer el favor? ¿Quieres escuchar cómo me secuestraron a mí y a mis amigos rezando en la feria? Yo no me metí al narco, me metieron. Elizabeth me trajo a México y ahora estoy en deuda con ella, entonces tengo que andar ahí pegado todo el día. Bueno. Primo, ¿Qué? si quieres, yo me encargo de esto. Pero primero me voy a ocupar de lo de Jaime. Mira, prima, tú sabes que yo en cualquier otra misión te hubiera apoyado, pero no está en él. Ocupamos ese Jaimito vivo. No entiendo ¿entiendes? para qué lo ocupas vivo. No entiendo. Matarnos sería meternos en un pedote, agarrar la ¿Sabes onda. cuál sería el pedote de verdad? Que te traigas aquí a la Laura en plena guerra. Tú agarra la onda. Eso es cierto, Ismael. Escucha, homie. Estamos todos de acuerdo, Isma. A ellas déjalas allá. Y que alguien más se quiebre la cabeza con el tema del Memo y del Chatas. Si quieres, yo me puedo ir a Costa Rica, homie. Simón, y que te freguen a ti también. ¿Qué? ¿Y tú ya hablaste con tu esposa sobre eso? Simón, ya le dije que se tiene que venir para acá. Mira, yo digo que nos ocupemos de lo de Jaime y que el Skinny se vaya con la Laura. ¿Cuidarlas de qué, Diana? Tú sabes que el Chacorte está en Culiacán. Isma, tú mismo lo viste. Simón, pero 2 de nuestros hombres no desaparecen así nomás de la nada. ¿Para qué le gastamos alivita? Me lanzo por ellas. ¿Cómo que te lanzas por ahí? ¿Estás loco o qué? Con todo lo que está pasando afuera, ¿te vas a arriesgar, primo? Déjame preguntarte algo, Isma. ¿Y si cambia de opinión y decide no venir a México? Me tocaría traerla de a huevo. A la ciudad más peligrosa de México. Hey, y no solo a la Laura, sino a tu hija también. ¿Estás seguro? ¿Eso es lo que quieres hacer? Solo estando cerca de ellas puedo estar seguro de que están a salvo. Entiendan, pues. Que eres necio. Necio como una mula. Si eso es lo que tú quieres, yo te apoyo. Está bien. Pues son bienvenidas. Aquí en mi casa hay espacio suficiente. A la fuerza no la vas a traer, Ismael. Y tú lo sabes. ¿Quién habla? ¿Tienes información sobre los Casillas? Primero necesito saber quién me va a entregar el dinero de la recompensa. Yo te la voy a entregar, pero tienes que tener información buena. ¿Tienes o no tienes información? Sí tengo. Lo que tú tienes es ambición. Como todos, te quieres ganar un dinero fácil nada más. No, se equivoca. Sí tengo algo. A ver, pues, ¿qué tienes sobre los Casillas?
Ya descansa, mi amor, ¿sí? Buenas noches, mi vida. Laura, ¿cómo están? Estoy preocupado por ustedes. Habíamos quedado en algo. Necesito terminar algunos pendientes antes de irnos. Mira, si lo dices por lo de la casa, no te agüites. No te preocupes por venderla, mira. Yo que te puedo conseguir la casa que tú quieras, mi reina. El problema son mis pacientes. No me puedo ir a abandonarlos. Algunos me necesitan. Su salud depende de mí. A mí me vale madre, Laura. Lo más importante para mí son ustedes, tú lo sabes. Solamente son unos días más. Y ya vamos de vuelta para allá. Vamos a estar bien. Mira, ni el Memo ni el Cheta responden los mensajes ni las llamadas. Es como si se los hubiera tragado a la tierra. Laura, a ver. Lo sé. Mírame. Y no estoy desprotegida. Ando bien armada. Y no me tiembla la mano para jalar el gatillo. Escúchame bien, aguanta. ¿Has notado algo extraño por allá? Militares, vigilancia, gente extraña que pasó por ahí. Entiendo tu preocupación. Pero todo está normal aquí. La niña está en la escuela, yo estoy en el centro de salud y si veo algo que no me cuadra, yo me encargo. Ni se te ocurra hacerte la valiente, Laura. Te quiero aquí, pero ya, ¿oítes? Precisamente por eso me separé de ti, porque eres un controlador. Lo único que quiero es protegerla, Laura. Entonces hazme caso. Yo me encargo. Confía en mí. Voy a mandar unos perros porque las tengo echando. Ni se te ocurra, no necesito otra niñera. No me quiero meter en ninguna bronca. Mira, mija, cuando tengas algo nos marcas, ¿está bien? Espere. ¿Ustedes son de la policía? Sí somos de la policía. En el papel no hay nada oficial, ni un escudo. Eso es porque tenemos que ser discretos con esta gente. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mija, ¿te quieres ganar el dinero, sí o no? Ángela. Ángela, ¿qué sabes de los Casillas? Vi a uno de los Casillas, aquí en Culiacán. Eso ya lo sabemos todos que están en Culiacán. ¿Pero dónde? ¿Y si le dijera que ella estuvo en mi casa hoy? Sí, a ver, ¿Cuál es su nombre? Oficial Murillo. ¿Y su número de placa? 25468. A ver, ¿por qué Diana estuvo en tu casa hoy? Bueno, niña, ¿te quieres ganar los 20 millones, sí o no? Ustedes no son de la Guardia Nacional. ¿Y a poco sí crees que vayan a reconocer al gancho con esa foto? Pues ya quedó esta cosa. Quien lo vea lo va a reconocer, seguro. Y que los manden al mail que les pusimos aquí. Nomás vamos a perder tiempo con esto. Mejor vamos a concentrarnos en cruzar la merca y en el tema que tienes ahí con el hotel en Mazatlán. Ya, vatos, esto no es nomás para que nos manden información de este gancho hijo de perra. Y no también para que se den cuenta que no estamos mancos. ¿Ok? ¿Qué te hizo? Me golpeó la cabeza. Y en la panza. Creo que esta vez sí se le fue la mano.
Doctora, un señor insiste en hablar con usted. Julieta, yo no atiendo hombres. Sí, ya sé, ya le dije, pero insiste. Dice que es muy urgente, que su hija está siendo abusada, que necesita ayuda. Dile que es la hija la que me tiene que llamar. Doctora, no es por nada, pero sí se ve algo angustiado. Está bien, que pase. Sí. Pase, pase. Sí. Adelante. Muchas gracias. Sí, ¿de qué? Buenos días, doctora Pavón. Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Por favor. Ya se me hizo tarde. Se me cuidan, ¿eh? ¿Qué? ¿Te vas a ir sin desayunar? O sea, que se agarra una manzana. Con eso estoy viendo. Gracias. Oye, ¿y qué te pareció la muchacha que trajo el otro día al Paco? Bien, ¿no? Es bastante guapa y muy agradable. Lo que quiere saber tu mamá es qué opinas de ella para Paco. ¿Cómo que para Paco? O sea, la trajo a la casa. Yo creo que le interesa. A nosotros nos encantó. Es el tipo de mujer que le sienta muy bien a un hombre como Paco. No empiecen. Apenas si se conoce, ni siquiera podría decir que son amigos. Yo no sé qué sean o qué puedan llegar a ser después, pero a mí que se veían raros. No, se veían como que se gustan. Ustedes de ver tantas telenovelas ya se inventaron la suya. Yo mejor me voy. Oye, pa, ¿es cierto lo que dijiste ayer? Que si pudieras vender la casa y tener dinero nos iríamos del estado. Pues amo esta ciudad, mija. Pero no es un lugar para crecer con miedo e incertidumbre. Mira ahorita, tú te vas para la universidad, ¿no? Y nosotros nos quedamos con el Jesús en la boca. Y eso no va a cambiar mientras Culiacán siga siendo la cuna y el refugio del narco. Bueno, bye. Cuídate. Una raya más al tigre, mi Charlie. Simón. Como siempre, volviendo arte las heridas de guerra. ¿Te latió? Está bien chido. ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? A ver, aguanta. ¡Ancho! ¡Ancho! 40 millones por mí.
Imagínate nada más. Mira. ¿Pero crees se creen estos imbéciles? De venir a mi patio a ofrecer el doble de recompensa. Hazme un favor y además poniendo esa foto en la que ni siquiera te pareces. ¿Qué es esto? ¿De dónde la sacaron esta Hazme foto? un favor, no sé, pero tienes barba. Nadie te va a reconocer, son unos imbéciles. Digo, los Casillas son enemigos un poco difíciles, pero con esto nadie te va a reconocer, Gancho. Tú eres el mejor. Somos los mejores. A ver, vato, ¿tienes información o no tienes información? ¿No? No más tanto. ¿Qué le pasa a este? ¿Y tú qué traes o qué? No, pues nadie sabe nada, patrón. Nada más están hablando para preguntar por el dinero. Obviamente, lo mismo les va a pasar a ellos allá. No van a dejar de sonar el teléfono. Era esto. A ver. Me pusieron teléfono. Solo correo electrónico. ¿Qué me lleva? Ah. ¡Te estás fregando, vato, ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó, mi gancho? Te estoy marque y marque. ¿Te rodillas o te reviento el cerebro? ¿Qué pasó, mi gancho? ¿No le vas a decir nada que a tu perro? También, ¿qué son esas formas de meterse a las casas? Gancho. Apúntale bien, porque solamente vas a tener una mendiga oportunidad. ¿Y algo?